El diálogo pasa por aspectos internos de los bandos políticos. Es que así como se habla de la necesidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición, también hace falta un diálogo dentro de la oposición. Es decir, están claras que hay dos posturas. Por un lado, una vía que propone la protesta en la calle para ir, digamos, generando un ambiente que conduzca a la renuncia del presidente Nicolás Maduro, y por otro lado, quienes, encabezados por Capriles, proponen más bien evitar la polarización y buscar unir la protesta política con la protesta social que tendría su origen en la escasez, en la inflación, en la inseguridad. Ahora, el tema allí es precisamente que se abra ese diálogo dentro de la oposición, definir la agenda con claridad, que todos la asuman. Si hay quienes no están de acuerdo, pues quizás puedan de alguna manera separarse y tomar un camino distinto y proponer su agenda alternativa y ver si captan el respaldo de las mayorías. Pero sí está claro que para tener claro lo que viene ahora deben definir su objetivo, definir los pasos a seguir, pero eso pasa inevitablemente por un encuentro, por un diálogo claro, honesto, dentro de la unidad, que les permite entonces definir una agenda y llevarla adelante en este año y lo que viene, porque además mucha gente señala que 2014 no es un año electoral, pero ya el año 2015 sí lo es, que está a la vuelta de la esquina, que son las elecciones parlamentarias, elecciones que son clave para generar cualquier tipo de cambio político en Venezuela. La mesa de la unidad continúa. Bueno, hay que decir que la mesa de la unidad, con sus problemas, con sus diferencias, con sus fallas, continúa, está activa y es un espacio para el diálogo. Es decir, más allá de las diferencias que existan, siguen reuniéndose, siguen intercambiando, siguen también compartiendo un mismo objetivo, que es el cambio de gobierno. El reto es, además de compartir ese objetivo, también compartir la estrategia para alcanzar esa meta. Pero hay espacio para la discusión, hay espacio para el diálogo. Tampoco creo yo que en algún aspecto hay que dramatizar, hay que entender que hay corrientes que pueden existir, pero también hay espacios para ese diálogo. No es una ruptura, no es un divorcio, así que tampoco hay que, en ese sentido, creer que es el fin del mundo el hecho de que haya diferentes visiones. Lo que hay que plantearlas con claridad y buscar que sean más las coincidencias que las diferencias. Y hay un espacio para hacerlo, que es la Mesa de la Unidad Democrática, así como también está la bancada de la unidad en la Asamblea, donde también comparten, hay diferentes visiones y hay un espacio para dirimir esas diferencias. Las fuerzas del chavismo están más cohesionadas. En el caso del chavismo, en principio, de cara a la galería, da una mayor imagen o muestra de unidad. Pero también está claro que el régimen de hombre fuerte que representa Hugo Chávez murió con él, y ahora hay diferentes elementos dentro del chavismo que pueden repetir el mismo discurso, también tener el mismo objetivo, pero hay sus matices, hay también sus diferencias al escuchar cada una de esas propuestas. Pero allí está también la figura de Diosdado Cabello, por ejemplo, que cada vez toma mayor peso, no solamente porque es el primer vicepresidente del PSUV, es presidente de la Asamblea, pero además se ha convertido en una especie de vocero político partidista de la Fuerza Armada Nacional. También hay otros que también tienen un peso importante: Miguel Rodríguez Torres, ministro de Relaciones Interiores, Elías Agua, por supuesto, el canciller Rafael Ramírez. Es decir, hay una serie de elementos, de factores de liderazgo que están dentro del chavismo, que de alguna manera tienen como elemento que los cohesiona el poder, el pragmatismo y, como no, también en alguna medida los principios ideológicos y el compromiso con la memoria de Hugo Chávez. Ahora, es importante para el país que ambos grupos se sienten, busquen alguna vía para dirimir sus diferencias de manera democrática, para evitar que aquí haya muertos, para evitar que aquí el país termine en un escenario de violencia que nadie desea. Entonces es importante, por eso, que de alguna manera se destrabe la guarimba institucional que ha marcado el chavismo, que es lo que también está planteado en Venezuela, donde vemos todos los poderes del Estado dominados por una fuerza política que se pone en contra de la disidencia. Mientras esto sea así, muy difícilmente el país podrá conseguir una vía pacífica para resolver sus diferencias.